Hola a todos. En este episodio de nuestro podcast vamos a hablar sobre algo que muchos músicos principiantes a menudo subestiman, la importancia de escuchar mucha música cuando se aprende a tocar un instrumento como el saxofón. Escuchar mucha música es fundamental para aprender a tocar un instrumento, especialmente si estás empezando. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, te permite conocer y familiarizarte con diferentes estilos musicales, desde el jazz y el blues hasta el rock y la música clásica. Escuchando una amplia variedad de música, puedes aprender cómo se siente cada estilo y cómo suenan los diferentes instrumentos. En segundo lugar, escuchar mucha música te ayuda a desarrollar tu oído musical. Cuando estás aprendiendo a tocar el saxofón, es importante poder escuchar y diferenciar entre los diferentes sonidos que se producen. Escuchando mucha música, puedes entrenar tu oído para reconocer diferentes patrones de notas, ritmos y melodías. Además, al escuchar a otros músicos, puedes aprender nuevas técnicas y habilidades. Presta atención a los solos de saxofón en las canciones que escuchas y trata de entender cómo se construyen. Escucha cómo los saxofonistas utilizan diferentes técnicas para crear diferentes sonidos y efectos. Por último, escuchar mucha música también puede ayudarte a inspirarte y motivarte para tocar tu propio instrumento. Al escuchar a músicos increíbles y emocionantes, puedes sentir la emoción y la pasión que transmiten a través de la música. Esto puede ayudarte a mantenerte motivado y enfocado en tu propio aprendizaje del saxofón. En resumen, escuchar mucha música es esencial para cualquier músico que quiera aprender a tocar un instrumento como el saxofón. Escuchar diferentes estilos, desarrollar tu oído musical, aprender nuevas técnicas y encontrar inspiración son solo algunas de las muchas razones por las que deberías escuchar mucha música si quieres convertirte en un buen saxofonista. Así que adelante y pon a sonar esa música. Por ello, en todo momento os iremos recomendando temas interpretados por fantásticos saxofonistas, y así podáis haceros una idea de quién puede ser vuestro referente musical para aprender este maravilloso instrumento. Hoy os quiero hablar sobre una de las saxofonistas más talentosas y populares del mundo, Candy Dulfer. Nacida en Holanda en 1969, Candy comenzó a tocar el saxofón a la temprana edad de 6 años, y desde entonces ha estado haciendo música de manera profesional. Candy es conocida por su estilo de jazz fusión, que combina el jazz, el funk y el soul, y su técnica de saxofón es simplemente impresionante. Ha colaborado con muchos artistas famosos, como Prince, Dave Stewart y Van Morrison, y ha tocado en algunos de los festivales de jazz más importantes del mundo. Uno de sus temas más famosos es Lily Was Here, que grabó en 1989 junto al guitarrista Dave Stewart. La canción se convirtió en un gran éxito, y llegó al número 6 en las listas de éxitos en el Reino Unido. Candy Dulfer toca un impresionante solo de saxofón en esta canción que es simplemente increíble. El solo de saxofón de Candy en Lily Was Here es emotivo, conmovedor y lleno de energía. El saxofón de Candy se convierte en una voz más de la canción, y su sonido lleno de soul y emoción es simplemente cautivador. Además de Lily Was Here, Candy tiene una gran cantidad de canciones impresionantes que vale la pena escuchar. Si aún no has tenido la oportunidad de escucharla, te recomiendo que la busques y escuches su música. En resumen, Candy Dulfer es una saxofonista increíblemente talentosa con un estilo único que fusiona el jazz, el funk y el soul. Su solo de saxofón en Lily Was Here es simplemente impresionante, y vale la pena escucharlo una y otra vez. Si aún no has escuchado su música, te invito a que lo hagas, y te dejes sorprender por su habilidad en el saxofón. Vamos a hablar sobre los primeros pasos que debe seguir una persona que quiere iniciarse en el mundo del saxofón. Si estás interesado en aprender a tocar este maravilloso instrumento, sigue escuchando. En primer lugar, es importante que consigas un saxofón. Puedes comprar uno nuevo, pero si estás empezando, también puedes considerar comprar uno de segunda mano o alquilar uno. Asegúrate de que el saxofón esté en buenas condiciones y que funcione correctamente. Una vez que tengas un saxofón, lo siguiente es aprender las notas básicas. Comienza aprendiendo las notas del registro grave, si, la, sol, fa, mi, re, y practica tocándolas de forma suave y clara.
A medida que vayas ganando confianza, puedes empezar a aprender las notas del registro medio y alto. Después de aprender las notas básicas, es hora de aprender a leer partituras. Puedes comenzar por leer partituras sencillas con melodías simples y, a medida que te sientas más cómodo, puedes avanzar a partituras más complejas. Además, es importante aprender las técnicas básicas del saxofón, como la respiración correcta, la posición de los dedos y la postura corporal adecuada. Asegúrate de que estás sentado o parado de forma cómoda, y que tu saxofón está en la posición correcta. Por último, es importante que practiques regularmente. Trata de establecer un horario diario de práctica, y empieza con sesiones cortas de 15 a 20 minutos. A medida que vayas progresando, puedes aumentar gradualmente la duración de tus sesiones de práctica. Recuerda que aprender a tocar el saxofón lleva tiempo y dedicación. No te frustres si no puedes tocar todo lo que te gustaría al principio. Continúa practicando y mejorando, y verás cómo vas avanzando en tu aprendizaje. En resumen, si quieres iniciarte en el mundo del saxofón, asegúrate de tener un saxofón en buenas condiciones, aprende las notas básicas, lee partituras, aprende las técnicas básicas y practica regularmente. Con tiempo y dedicación, pronto estarás tocando melodías increíbles en tu saxofón. Después de hablar de los primeros pasos para poder tocar un saxofón, toca hablar de las partes del saxofón. En el primer episodio de la primera temporada hemos definido los diferentes tipos de saxofón que existen, y además pudimos oír diferentes temas con cada uno de los saxos para poder hacer nuestra elección a la hora de elegir un saxo para nosotros. Así que ahora quiero hablarles sobre las diferentes boquillas que existen para tocar el saxofón. La boquilla es una de las partes más importantes del saxofón, ya que afecta significativamente el sonido que produce el instrumento. En general, las boquillas para saxofón se dividen en dos tipos, las de metal y las de ebonita, un tipo de caucho. Las boquillas de metal son más duraderas, y producen un sonido más brillante y potente, mientras que las de ebonita son más suaves y producen un sonido más cálido. Dentro de cada tipo de boquilla, también hay diferentes diseños y formas que afectan el sonido producido. Las boquillas de metal suelen tener una abertura más grande, lo que permite un mayor flujo de aire, y produce un sonido más brillante y potente. Las boquillas de ebonita, por otro lado, tienen una abertura más pequeña, lo que produce un sonido más suave y cálido. Además de la abertura, la forma de la cámara interior de la boquilla también puede afectar el sonido. Las boquillas con una cámara interior en forma de cono tienden a producir un sonido más brillante y enfocado, mientras que las boquillas con una cámara interior en forma de bala tienden a producir un sonido más suave y redondeado. Al elegir una boquilla para saxofón, es importante tener en cuenta el estilo de música que se va a tocar y el sonido que se quiere producir. Por ejemplo, si se va a tocar jazz, se podría optar por una boquilla de metal con una abertura grande para producir un sonido más brillante y potente. Si se va a tocar música clásica, una boquilla de ebonita con una abertura más pequeña podría ser una mejor opción para producir un sonido más suave y cálido. En resumen, las boquillas para saxofón son una parte importante del instrumento que afecta significativamente el sonido producido. Existen diferentes tipos y diseños de boquillas, cada uno con sus propias características y efectos en el sonido. Al elegir una boquilla para saxofón, es importante tener en cuenta el estilo de música que se va a tocar y el sonido que se quiere producir. Ahora toca hablar sobre las cañas de saxofón. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cañas que existen para tocar el saxofón, y también vamos a profundizar en la numeración de estas cañas, y dar algunos consejos para elegir la primera caña de un principiante en el saxofón. Primero, hablemos sobre los diferentes tipos de cañas que existen para tocar el saxofón. Las cañas están hechas de caña de bambú y vienen en diferentes grosores y durezas. Las cañas más comunes son las de fuerza 2,5 a 3,5. Las cañas más delgadas son más fáciles de tocar, pero también son más frágiles y se desgastan más rápido. Las cañas más gruesas son más difíciles de tocar, pero también duran más tiempo. Ahora, hablemos de la numeración de las cañas de saxofón. Las cañas se numeran de 1 a 5, y cuanto más alto sea el número, más gruesa será la caña.
También hay una numeración fraccional, como 2.5 o 3.5, que indica una dureza intermedia entre dos números enteros. Entonces, ¿cómo elegir la primera caña para un principiante en el saxofón? Primero, es importante tener en cuenta el tamaño de la boquilla del saxofón. Si la boquilla es más grande, es posible que se necesite una caña más gruesa para producir un sonido adecuado. También es importante elegir una caña que sea fácil de tocar, como una caña de fuerza 2 o 2.5. Es recomendable comprar varias cañas al principio para poder experimentar, y encontrar la que se adapte mejor al estilo de tocar y al saxofón en sí. Además, es importante tener en cuenta que las cañas deben cambiarse regularmente, ya que se desgastan con el tiempo y pueden afectar la calidad del sonido. En resumen, existen diferentes tipos de cañas para tocar el saxofón, que se numeran del 1 al 5 y vienen en diferentes grosores y durezas. Para elegir la primera caña para un principiante, es importante tener en cuenta el tamaño de la boquilla, y optar por una caña fácil de tocar. Es recomendable experimentar con diferentes cañas, y cambiarlas regularmente para mantener un buen sonido. Esperamos que esta información les haya sido útil, y gracias por escuchar nuestro podcast Cómo tocar el saxofón. Hablemos sobre los diferentes estilos de música que se pueden tocar con un saxofón. Si eres un saxofonista, sabes que este instrumento es muy versátil, y se puede adaptar a muchos estilos diferentes de música. Desde el jazz hasta la música clásica, pasando por el rock, el blues y mucho más. Así que prepárense para descubrir un mundo de posibilidades musicales con su saxofón. Comencemos con el jazz, uno de los estilos más populares para tocar con el saxofón. El saxofón es un instrumento clave en la historia del jazz que ha sido utilizado por algunos de los músicos más importantes de este género, como Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins y muchos más. El sonido cálido y suave del saxofón es perfecto para el jazz, y puedes tocar desde piezas clásicas de jazz hasta improvisaciones. Otro estilo en el que el saxofón brilla es en el rock. El saxofón se puede escuchar en muchos géneros de rock, desde el rock clásico hasta el punk y el ska. Algunas bandas icónicas que han utilizado el saxofón en sus canciones incluyen a Pink Floyd, The Rolling Stones, The Clash y Bruce Springsteen. El blues es otro género en el que el saxofón se siente como en casa. Desde el blues tradicional hasta el blues rock, el saxofón puede añadir un toque único a las canciones y hacer que suenen más emotivas. Algunos músicos famosos de blues que han utilizado el saxofón incluyen a Muddy Waters, B.B. King y Etta James. En la música clásica, el saxofón es un instrumento relativamente nuevo, pero ha sido utilizado por algunos compositores modernos para añadir un toque diferente a sus obras. Algunas piezas clásicas que incluyen saxofón son Tabla Rasa de John Corigliano y Concertino da Camera de Jacques Ibert. Por último, pero no menos importante, el saxofón también se puede utilizar en otros géneros, como el funk, el soul, el R&B y mucho más. Algunos músicos populares de estos géneros que han utilizado el saxofón incluyen a James Brown, Prince y George Michael. En resumen, el saxofón es un instrumento versátil que puede ser utilizado en muchos estilos diferentes de música. Desde el jazz hasta la música clásica, pasando por el rock, el blues y mucho más. Si eres un saxofonista, tienes un mundo de posibilidades musicales por delante. Gracias por escuchar nuestro podcast. En este capítulo hemos hablado de los diferentes estilos de música que se pueden tocar con un saxofón. Para finalizar el episodio de hoy lo haremos escuchando uno de los temas más impresionantes del mundo del saxofón. Hablamos sobre uno de los temas más icónicos del saxofón, Careless Whisper, de George Michael. Careless Whisper es una canción que fue lanzada en 1984, y se convirtió rápidamente en un éxito mundial. La canción fue escrita por George Michael y Andrew Reed Kelly, quienes eran parte del dúo musical Wham! La canción se caracteriza por su melodía pegajosa, su letra emotiva y, por supuesto, por el solo de saxofón que se escucha en el coro. El solo de saxofón en Careless Whisper fue interpretado por Steve Gregory, un músico de sesión que ha trabajado con algunos de los artistas más importantes